Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, gracias por habernos llamado y salvado en este último tiempo entre mucha gente. Gracias por separarnos santamente de este mundo. Gracias por permitirnos estar en tu cuerpo, que es la iglesia, donde podemos aprender tu palabra y tener comunión con los santos y obedecer tu palabra y vivir para tu voluntad y gloria. Gracias por ayudarnos, guardarnos siempre con tu gracia. En esta hora nosotros que hemos sido salvados con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti, alabando tu gracia y gloria, aprendiendo tus palabras en la reunión. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú estés con nosotros ahora y nos mires a cada uno de nosotros y que seas ayudándonos con tu mano poderosa. Te confesamos que somos aún débiles, por eso nos dejamos llevar por las cosas del mundo y por el deseo carnal. Por eso te pedimos que tú seas guiándonos con tu palabra y el poder del Espíritu Santo, renovando nuestro corazón cada día, para que el resto de nuestra vida podamos vivir para tu gloria. Todas las iglesias que están en Corea y en todo el mundo, y todos los hermanos que guardan su fe a pesar de muchas dificultades, te pedimos que estés con ellos para que puedan predicar evangelio con más valentía, guiando a muchas almas perdidas para que reciban la salvación. Si entre nosotros hay alguien que aún no haya entendido su gran amor, abra el corazón de ellos para que puedan comprender tu gran amor y asombrosa gracia y obtener la vida eterna y esperanza viva. Enséñanos tu palabra y el camino por donde debemos andar. Haznos entender en esta hora tu palabra y tu voluntad que quiere mostrarnos, para que el resto de nuestra vida podamos vivir para tu voluntad, Señor. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, del 1 al 2 les leo. Romanos 12, desde el versículo 1 les leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta allí. Este verano, un calor sin precedentes continúa durante mucho tiempo. Se dice que si el calor continúa, el grano madurará bien. Y creo que nuestra fe crecerá y se afinará ante cualquier dificultad. Y también llevamos hermosos frutos para la gloria de Dios. Por eso decía que el sufrimiento es beneficioso y bueno si se lo aceptan bien. Hoy, según las palabras de Romanos capítulo 12, vamos a estudiar juntos bajo el título Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
aunque este es un mensaje breve. Nos enseña y explica cómo es la vida cristiana después de la salvación. Aquí la palabra así que está conectada a la palabra anterior. Y leo Romanos capítulo 11, versículo 35-36 primero. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién da a Dios primero? ¿Con quién estará Dios en deuda? ¿Y quién será recompensado por Dios? Lo que digo es que no se puede hacer. Porque dice aquí, de él y por él y para él son todas las cosas. Todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, fueron creadas por Dios. Y entre ellas, Dios también creó al hombre. Dios nos creó para su santo plan y propósito. Aunque los humanos caímos en pecado, pero Él nos salvó para cumplir su voluntad y gloria. Entonces, el hecho de que todas las cosas provienen del Señor significa que fueron creadas por el Señor. Y el Señor lo mantiene y continúa existiendo todas las cosas. Por eso, que para Él significa que todas las cosas son necesarias para lograr el plan de Dios y objeto. Para Él, a Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice. Todo es para la gloria de Dios. Así que dice, nosotros los que somos salvos, todas las cosas en este mundo creadas por Dios, y yo también fui creado por Dios. En Salmo 139 pone, tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Nuestros cuerpos también fueron creados por Dios. Y nuestro cuerpo ahora vive en la gracia dada por Dios, quien personalmente nos da vida, aliento y todas las cosas. Y ahora, aunque estamos perdidos en el pecado, cuando no lo sabíamos, Dios nos amó primero. Y para salvarnos, envió a su Hijo unigénito para llevar en la cruz la maldición y el juicio que merecíamos. Y murió y derramó la sangre. Y Él perdonó todos nuestros pecados para siempre. Entonces, no solo todas las cosas en este mundo vinieron del Señor, sino que también fuimos creados para el plan y el propósito de Dios. Y entre ellos, fuimos salvados por la asombrosa gracia y el amor de Dios. Entonces, todos proviene de Dios. Esto significa que nadie puede entregarse a Dios sin antes recibir algo de Dios. Este es un tema muy importante en nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, dice, hermanos, son palabras dirigidas a nosotros los cristianos que hemos sido salvados. Hermanos, el Señor nos salvó y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y después de la salvación, el título más hermoso es el de hermanos.
todos sois hermanos, así dijo la Biblia. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, dice. Os ruego por las misericordias de Dios. Significa que si le han sido derramadas las misericordias de Dios, tiene que escucharlo. En Efesios capítulo 2, versículo 4 pone, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que nos salvó es puramente el amor y la misericordia hacia nosotros. La palabra tener misericordia o mostrar misericordia tiene el mismo significado y hemos recibido la misericordia de Dios. Y ahora, el resto de nuestra vida cristiana es una vida en la que aquellos que han recibido la misericordia de Dios devuelven la gracia que han recibido. En Salmos capítulo 16, versículo 12 pone, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Hemos recibido la misericordia de Dios. Entonces, al recibir la asombrosa gracia de Dios, fui salvo y obtuve la vida eterna y la esperanza de entrar al cielo. Entonces, por las misericordias de Dios os ruego, dice aquí, si habéis recibido la misericordia de Dios, deberíais escuchar estas palabras, tiene ese significado. Debido a que hemos recibido las misericordias de Dios, el resto de nuestra vida ahora consiste en responder a la misericordia de Dios. Debido a que Dios nos ama y somos salvos a través de ese amor, aquellos que han recibido el amor de Dios viven una vida de amar a Dios. Y aquellos que han recibido las misericordias de Dios viven una vida que se ajusta a la misericordia de Dios. Específicamente, aquí dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí señaló específicamente un punto muy importante. Esta es una recomendación para los cristianos que han recibido misericordias de Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí presentéis significa, había muchos sacrificios que los israelitas ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento. En la era del Antiguo Testamento, solo los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, podían servir como sacerdotes. Sin embargo, en la era del Nuevo Testamento, Jesús se convirtió por primera vez en sumo sacerdote. Por eso, en Hebreos capítulo 6, versículo 20 pone, donde Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, se convirtió en sacerdote según la vida y el poder eterno. Independientemente de los israelitas de la era del Antiguo Testamento, Jesús apareció según el orden de Melquisedec. Y el Melquisedec fue el modelo de Jesús, siguiendo la vida y el poder eterno. Entonces, se convirtió en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice. Penetra hasta dentro del velo y donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces Jesús es el sumo sacerdote y nosotros somos personas que hemos sido salvadas y unidas al Señor mediante la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso estamos unidos con el Señor, también somos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes menores. Así que nosotros también nos hemos convertido en santos sacerdotes de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 2 pone, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
para salvarnos. Jesús sacrificó su vida a Dios y se convirtió en sacrificio fragante delante de Dios. Y ahora nos habla a nosotros, los que hemos sido salvos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es un mandamiento. En la Biblia, y el primer mandamiento para ser salvo, el primer mandamiento es que tiene que recibir la salvación. Hay muchas palabras sobre cómo debe vivir una persona salva, que son mandamientos. Los mandamientos del Señor no son algo que pueda hacer o no hacer, sino que son palabras absolutas que debemos cumplirnos. Entonces, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es un mandamiento absoluto. Y ahora que hemos sido salvos, así como Jesús se sacrificó y se ofreció a Dios como ofrenda fragante por el pecado para salvarnos, y ahora nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo que agradan a Dios. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice. Se dice que nosotros ahora somos sacerdotes. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 pone, vosotros también sed sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 pone, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Un rey gobierna, pero se gobierna a sí mismo y gobierna el mundo para convertirse en un santo sacrificio delante de Dios. Es un sacerdote glorioso. Entonces nosotros que hemos sido salvos ahora, somos sacerdotes que debemos presentar sacrificios vivos a Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban ovejas, cabras y becerros y derramaban su sangre para el sacrificio. Y Jesús ofreció su cuerpo como ofrenda fragante y agradable a Dios. Y ahora nosotros que hemos sido salvos somos sacerdotes. Y el sacrificio que presentamos a Dios son nuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un sacrificio vivo significa que todos los que vivimos debe convertirse en un sacrificio vivo y santo delante de Dios, en el que Dios se agrada. Entonces, vuestro cuerpo, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por el precio, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice así, la razón por la que debemos ofrecer a Dios es que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son preciosos, comprados por el Señor. Y lo compró con el precio, sangre. Por eso en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 pone, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El Señor compró nuestro cuerpo y nuestra alma con el precio muy alto, que es la sangre. Sacrificó su vida para salvarnos a nosotros. Por eso, ya no son míos, sino suyo. No doy lo que es mío al Señor, sino que le doy al Señor lo que es suyo. Las personas que no son salvas piensan que están dando lo que tiene al Señor. Por eso habrá momentos en que darán con tacañería y momentos en que no dan, no quieren dar. Sin embargo, los salvos cristianos ahora no tienen nada propio. No sois vuestros, fuisteis comprados por el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, dice.
Ahora el Señor nos ha comprado con su preciosa sangre para la gloria de Dios. La razón por la que aquellos que han sido salvos viven ahora en esta tierra no es para ellos mismos, sino para la gloria de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis y o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad, no? Ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, se nos ordena que hagamos toda nuestra vida solo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no solo nuestras almas salvas, sino también nuestros cuerpos son seres muy preciosos comprados con la sangre del Señor. Si una persona compra algo a un precio elevado, muy caro, si lo compra con todo su dinero, lo considerará muy valioso, ¿verdad? Ahora, no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos han sido comprados con la preciosa sangre del Señor. Por eso ya no son míos, sino del Señor. Por eso vivimos en la tierra solo para la gloria del Señor. Entonces en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 pone: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En lugar de pagar un precio como plata u oro, Cristo murió y derramó su sangre preciosa y nos salvó. Además, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Jesús murió y cumplió eterna redención con su sangre, pagando no solo por nuestras almas, sino también por nuestros cuerpos. Y ahora, nuestra vida cristiana comienza con la convicción de que todos no es nuestro, sino del Señor. Entonces la fuente de toda vida cristiana es la misericordia y el amor de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 7 pone: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recibimos el perdón de pecados mediante la redención gratuita, mediante la sangre preciosa de Cristo. Por eso, primero, debemos estar convencidos de que nuestro cuerpo y nuestra alma no son nuestros, sino del Señor. Y toda nuestra vida debe comenzar desde allí, preguntándonos: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, Cristo dijo así: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todo, dice. Así se dio a sí mismo en rescate. El rescate es el dinero. Si una persona debe mucho dinero y ahora está destinada a recibir un castigo severo a causa de la deuda, alguien paga la deuda en su lugar, eso se llama rescate. El Señor dijo que se entregó a sí mismo en rescate por nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, pone 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice. Él nos libró de todos nuestros pecados con su sangre, y nuestros pecados han sido lavados para siempre. Y nos hizo pueblo del reino de Dios y sacerdotes de Dios. No debemos olvidar que somos los sacerdotes. El sacerdote no puede vivir para sí mismo. El sacerdote es una persona apartada del mundo para la gloria de Dios. Aquellos que han sido salvos ahora han sido salvados por la preciosa sangre del Señor
y nos han apartado como santos en el mundo, solo para la gloria de Dios. En el pasado, nacimos en pecado, capturados bajo el poder del diablo y arrastrados a la destrucción eterna. Sin embargo, cuando no lo sabíamos, Dios se compadeció de nosotros y nos salvó a través de su amor. Y ahora, nuestra vida está escondida en el amor eterno y la vida de Dios. Y ahora no debemos olvidar ni por un momento que el resto de nuestra vida es para la gloria de Dios que nos salvó. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 6 pone: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Cuando fuimos salvos, llegamos a ser de Cristo Jesús. No es mío ahora, pero mi cuerpo, mi alma pertenece a Cristo Jesús. Entonces, Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 pone: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora leemos estas palabras una y otra vez y las grabamos en nuestros corazones. Y dice: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, dice. Se refiere a los cristianos. Cualquiera que vive para sí mismo y sufre y se esfuerza por sí mismo y luego muere por sí mismo, probablemente es una persona fuera de Cristo. Si una persona salva hiciera esto, sería una vida de desobediencia al hecho de que fue salva. Si vives para ti, trabajas para ti y sufres para ti y luego mueres para ti mismo, esto es una maldición. Ahora que nosotros hemos sido salvados, nuestro cuerpo, nuestra alma son del Señor. Por eso vivimos únicamente para la voluntad y la gloria de Dios y entramos en la gloria del Señor. Esa es una verdad importante. Por lo tanto, no tenemos derecho a vivir para nosotros mismos, ni libertad a morir por nosotros mismos. ¿Por qué? Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Antes había esclavo, sirviente, ¿no? En griego se llama doulos. Pues ese sirviente no es suyo. Como el propietario pagó un precio para comprarlo, es el del propietario, ¿no? No importa que lo que el dueño te diga que hagas, ya sea que te mate o te salve, él hace lo que el dueño quiera, ¿no? En cuanto a los sirvientes, cualquiera de sus planes, deseos o ideas personales no se aplica. Existe solo para su dueño. Después de ser salvo, nosotros somos siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo con orgullo varias veces en Gálatas capítulo 1, Filipenses capítulo 1, que Pablo, siervo de Jesús, es un siervo de Jesucristo. Ese siervo no es solo un siervo, sino un esclavo, comprado con el dinero. Entonces, después de ser salvo, el apóstol Pablo dedicó su vida únicamente al Señor y su evangelio. Mientras predicaba el evangelio, fue martirizado al cortarle la cabeza en Roma y vivió para el Señor hasta el fin y murió por el Señor. En la época de los hechos de la iglesia primitiva, ninguno de los apóstoles vivía y murieron cómodamente. Todos predicaban el evangelio, obedecieron y se dedicaron y sacrificaron sus vidas por las iglesias. Pero al fin todos sufrieron el martirio. Después de que nosotros fuimos salvos, Dios nos salvó muriendo por nosotros y nos compró a un precio alto. Si pensamos en la gracia que nos salvó,
No podríamos pagar la gracia, incluso si muriésemos 100 veces por el Señor. ¿Qué pagaré a Jehová? La Biblia nos enseña instrucciones detalladas sobre cómo vivir después de la salvación. Y las personas que son salvas simplemente vienen a la iglesia los domingos, cantan algunos himnos en la iglesia, hacen algunas ofrendas, donaciones para no tener algunas cositas, hacen algo del trabajo en la iglesia y luego fuera viven como quiera. Las personas de otras religiones también son mejores en eso. Incluso las personas que no tienen nada que ver con la vida de Dios pueden hacer eso. Como personas que han sido salvas, toda su vida debe convertirse ahora en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un santo sacrificio vivo que agrada a Dios. Los cristianos no deben olvidar que somos sacerdotes de Dios y que sus cuerpos son un sacrificio a Dios. Es una ofrenda santa. Debemos presentar un sacrificio santo agradable a Dios. Presentar el cuerpo en sacrificio significa ofrecer no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, nuestros pensamientos y toda nuestra vida a Dios. Por lo tanto, debemos presentar nuestro cuerpo, mente y todo lo que somos como sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Por qué? Hemos sido salvados por las misericordias de Dios. La asombrosa misericordia, la misericordia de Dios nos salvó. Aunque no podemos pagar la gracia que nos ha sido dada amándonos, nuestros corazones débiles y nuestros cuerpos humildes se convertirán en siervos del Señor. Al igual que ese himno, ¿no? El cuerpo se convierte en siervo del Señor. Y un sirviente existe solo para su amo. Todo lo que tiene que hacer es vivir para su amo y morir por su amo. Jesús no solo nos salva, sino que también en Filipenses capítulo 2, versículo 8 pone, Él obedeció hasta la muerte. También obedeció la voluntad de Dios Padre que le envió, incluso hasta la muerte en la cruz. Todos los discípulos del Señor tenían el mismo corazón, vivieron para el Señor e incluso murieron para el Señor. Nosotros también. Debido a que hemos sido salvados por la grande y asombrosa gracia de Dios, y ahora debemos vivir como sacerdotes que sirven a Dios, ofreciéndonos a Dios voluntariamente, no porque alguien nos lo diga. Somos sacerdotes y el sacrificio son nuestros propios cuerpos. Mi cuerpo, mi mente y todo lo que tengo yo es un sacrificio que debo ofrecer a Dios. Y también aquí se dice que el sacrificio ofrecido a Dios debía ser sin defecto y limpio. Entonces en Levítico capítulo 22, versículo 20 dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. No debe ofrecer algo que tenga un defecto, sino una ofrenda impecable, muy limpia. Si vemos el capítulo 1 de Malaquías, Malaquías es la última Biblia era del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el tiempo de Malaquías hubo un profeta Malaquías, pero los israelitas estaban lejos de Dios. Guardaba el día de reposo ellos, ofrecía sacrificios según la ley y había sacerdotes. Sin embargo, ¿qué decía Malaquías? ¿Qué dice? Oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. O sea, eran sacerdote, pero era un sacerdote que menospreciaba el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque daban sacrificio con pan sucio. Y el sacrificio que es ciego, cojo y enfermo. Entonces Dios los reprendió, diciendo, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre.
Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Si le será acepto. Si tienes que darle algo al gobernador, lo va a dar algo limpio, fresco, bueno, ¿no? Pero los enfermos, los cojos, ni siquiera aceptará un gobernador. Pero ustedes se me lo trae como ofrenda a Dios. Malos sacerdotes son. No traigan ya no más tales cosas. Nosotros también somos sacerdotes. Pero si nuestro corazón y nuestra vida no están limpios, es lo mismo que ofrecer pan inmundo, sucio, ciego, cojo, enfermo. Y ahora, si queremos presentarnos como un sacrificio santo a Dios, debemos volvernos limpios y santos. Las cosas santas deben ser apartadas del mundo. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 pone: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice. Y dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Dios es santo. Los sacerdotes que sirven a Dios deben ser santos, limpios. Y ahora nosotros debemos entregar este cuerpo a Dios. Mi cuerpo, mi corazón, mi vida, toda mi mente debe ser apartados como santos en el mundo. Debemos ser santos, estar separados de todas las mentiras y pecados del mundo, ¿verdad? De lo contrario, si ofreciéramos un sacrificio a Dios con nuestro estilo de vida sucia, estaríamos ofreciendo pan sucio, así como intentaba ofrecer los ciegos, los cojos, los enfermos a Dios. Decían que eran malos sacerdotes. Y el Señor los reprendió diciendo: asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Debemos pensar en eso, debemos pensar en ello. ¿Están nuestros corazones, nuestras vidas verdaderamente apartados como santos del mundo? Si hay pecado en nuestro corazón y vida, no puede ser un sacrificio que pueda ofrecerse a Dios como un santo sacerdote. Este cuerpo debe ser apartados como santo. Entonces en Isaías capítulo 52, versículo 11, se dice a los sacerdotes que llevaban el arca del Señor. Decían: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosas inmundas, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Somos personas que servimos a Dios como la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. Pues apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosas inmundas. Y entonces en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dijo a los cristianos: por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. El Señor dice que nosotros tenemos que separarnos de lo inmundo. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios, nuestra carne y nuestro corazón, toda contaminación, o sea, es pecado. Se dice que el pecado es algo inmundo. Mientras tememos a Dios, limpiémonos, dice. Debemos considerar el pecado como más contaminante que la lepra y tenerle miedo.
Lo que estoy diciendo es que no debemos tomar el pecado y disfrutarlos. Eso es lo que harán las personas que no son salvas, que van al infierno. Si hay algo impuro y contaminado en nuestra vida a los ojos de Dios, ¿puede esa persona convertirse en un sacerdote que ofrezca sacrificio santo y aceptable a Dios? De ninguna manera. Tiene que primero estar limpio. No es posible que una persona salva simplemente viva una vida modernada. Según Levíticos capítulo 1, versículo 5, en el Antiguo Testamento, un sacrificio ofrecido a Dios es un holocausto que se presenta ante Dios. Y sacrifica y mata una oveja o un becerro. Luego quita la piel. Y luego lo corta en pedazos y lo queman sobre el altar. Ese es el holocausto. Es una ofrenda que se hace quemándolo. Nosotros también debemos matar el deseo de nuestra carne con el Espíritu Santo. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu Santo y los deseos del Espíritu son contra la carne. Si dejamos que nuestra carne lo haga, y el Espíritu Santo será llevado por la carne. Debemos matar el deseo de la carne con el Espíritu Santo. Entonces, como se quitaron la piel, tenemos que despojarnos de nuestro antiguo yo. Las cosas viejas, habiéndoos despojado de viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, dice. Entonces, así como mataron y pelaron y cortaron en pedazos, debemos cortarnos en pedazos delante de Dios y quemarnos en las llamas del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué piensa, hermanos? Ese es un sacrificio que a Dios le agrada aceptar. Y los cristianos que se sacrifican a Dios son personas que han renunciado a la libertad y al placer que podrían haber disfrutado. Y los sacerdotes que ofrecen santo sacrificio que agradará a Dios son ahora personas que han renunciado a la libertad suya y los placeres de la carne que podían disfrutar, al igual que la gente del mundo. ¿Qué tal? Solo entonces podremos unirnos completamente a Cristo, pensar como el Cristo, sentirnos como el Cristo, querer lo que el Señor quiere hacer y obedecer completamente el plan y la voluntad del Señor. Eso será un verdadero sacrificio a Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 pone: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, después de que somos salvos, permanecemos en el Señor, ¿no? El Señor, tú siempre estás en mí, yo en ti. El Señor está en mí, yo en el Señor. Es unión con el Señor, ¿no? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así como anduvo el Señor. Pero sin embargo, es natural que un cristiano viva de esta manera, pero si se mira con atención, parece que no hay mucha gente que viva de esta manera. Aun así, el Señor quiere eso de nosotros anhelosamente. Si el Señor está dentro de mí, y el Señor debe convertirse en el dueño de mi vida. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 pone: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Yo significa mi viejo yo, mis ideales, mis deseos, mis planes, mi todo. Cuando Jesús murió en la cruz, fueron perdonados mis pecados, pero también morí con el Señor. Yo también fui sepultado con el Señor. Cuando somos bautizados después de ser salvos, el bautismo es como un entierro. En los Romanos capítulo 6, versículo 4 pone, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué estás enterrando al viejo hombre, al hombre de pecado, sepultado con el Señor? Entonces cuando sale de agua, significa que ahora han vuelto a la vida como una persona justa y una nueva persona que vive para la voluntad y la gloria de Dios por el resto de su vida. Así que ahora el viejo yo muere y es sepultado con el Señor. Y en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2 pone, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo para salvarnos también sufrió físicamente hasta la muerte. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice. Obedecer la voluntad del Señor implica sufrimiento y sacrificio. Pero nuestro cuerpo odia eso, no le gusta a nuestro cuerpo. Ese es el problema. La palabra vosotros también armados del mismo pensamiento significa que los generales que salen a la lucha, al campo de batalla, usan armadura, ¿no? Se pone la armadura. La armadura evita que las flechas del enemigo atraviesen mi pecho. Cuando uso una armadura, ¿no bloquean todo? Hoy en día existen chalecos antibalas, ¿no? Pues quien ha padecido en la carne es la armadura. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Significa que una persona que sufre por el Señor no tiene tiempo para pecar. Puedes vivir sin cometer pecado. Si decimos que no debemos pecar, entonces alguno me dice, ¿cómo puede ser posible vivir sin pecar? Porque nosotros es carne. No pongas excusa. A través del Espíritu Santo matamos los deseos de la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseo, dice Gálatas capítulo 5, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo dijo, cada día muero. ¿Por qué tengo que morir todos los días? Porque si hay una pequeña posibilidad, sale eso. Por eso muere cada día. El apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Se dice que quienes sufren por el Señor son armaduras. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora después de ser salvo, no queda mucho tiempo para nuestros cuerpos. En el tiempo pasado, cuando seguíamos los deseos de nuestra carne y vivíamos en todo tipo de pecado, debemos considerar que basta con haber pasado. Si continúas con estos pecados y llevas una vida desobediente e impura, incluso después de ser salvo, es indigno a los ojos de Dios. Sed pues vosotros santos en toda manera de vivir, toda vuestra manera de vivir, dice, nos mandó así. Santidad significa ser distinguidos, apartado en el mundo. En Hechos capítulo 2, versículo 40 pone, unas 3,000 personas fueron salvas y bautizadas en Pentecostés. Pedro dijo a esa gente, sed salvos de esta perversa generación. O sea, nuestras almas han sido salvadas del infierno, pero ser salvos de esta generación rebeldes, perversa generación, significa estar separados. Debemos distinguirnos de esta generación malvada, rebelde y adúltera.
Aunque nosotros vivimos en el mundo, no somos del mundo. Jesús también dijo en San Juan capítulo 15, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. En San Juan capítulo 17, Jesús, un día antes de morir en la cruz, dijo en su oración larga, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros somos salvos, pero no somos del mundo. La gente que es del mundo está corriendo hacia el infierno. Somos distinguidos de allí. Somos hijos de Dios. Debemos vivir el resto de nuestra vida para la voluntad y la gloria de Dios. Mientras vivamos para la voluntad y la gloria de Dios, Dios asumirá la responsabilidad por el resto de nuestras vidas. Si vivimos según la voluntad de Dios, no moriremos, aunque creamos que moriríamos. El apóstol Pablo dijo, como moribundos, mas he aquí vivimos. Como entretecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos a muchos. Si vivimos una vida separada en el mundo según la voluntad del Señor, Dios se hará responsable del resto de nuestra vida. Debemos creer eso también. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac en el monte Moriah, Abraham respondió sin dudarlo, sí. Isaac, el hijo que dio a luz cuando tenía 100 años, es más precioso que su propia vida. Tenía muchas posesiones Abraham, pero no había nada más precioso que su hijo Isaac, que tenía los 100 años. Y le dijo que ofreciera como sacrificio a Dios. Y lo mató en holocausto como a una oveja. ¿Qué dijo Abraham? Lo pensaré, Diosito, dame un tiempo, o conversaré con mi esposa. ¿Acaso habrá dicho así? Eso no fue así. Sin duda él respondió sí. Y se despertó temprano en la mañana. No es necesario que se lo diera a su esposa. Se fue. Vayamos al monte Moriah. Después de caminar 3 días, subieron al monte Moriah y dejaron a su sirviente abajo. ¿Por qué? Si los sirvientes lo siguiera, le detuviera, diciendo, Señor, ¿estás loco? Va delante llevando espada y fuego. E Isaac, que ya tenía 12 años, le sigue llevando la leña a la espalda. Le preguntaba, Padre, antes hacía sacrificios, pero hoy aquí solo hay fuego y todo, pero no hay sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio para ofrecer a Dios? ¿Cómo se sentiría Abraham al escuchar estas palabras? El sacrificio eres tú, así debería decir, ¿no? Hijo, Dios mismo se proveerá. Se rompería su corazón al decirlo, ¿verdad? Porque tenía que tomar a sus hijos con sus propias manos y matarlo y ofrecerlo a Dios. Sin embargo, ató duramente a Isaac y trató de matarlo, como a una oveja, con un cuchillo. Pero Dios le dijo, Abraham, Abraham, dijo Dios 2 veces apresuradamente, detener. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único. Abraham fue aprobado. Pero para superar esa prueba, ¿cuánto dolor debe haber sentido en su corazón? Cuando nosotros también obedecemos las palabras del Señor, hay sufrimiento y sacrificio. Durante el sufrimiento, obedecemos las palabras y la voluntad del Señor, porque es un sacrificio. Así Dios ve nuestros corazones. Él quiere que veamos en nuestras experiencias de vida que lo amamos más que a nada en este mundo. ¿Qué opina? ¿Podríamos hacer eso?
la vida de obediencia a la palabra de Dios de una persona salva, toda su vida es un sacrificio vivo ofrecido a Dios. Toda nuestra vida debe convertirse en un sacrificio a Dios. Como dice el himno, después de ofrecer todo frente al altar del Señor, tendré una relación completa con el Señor. Después de ofrecer todo frente al altar del Señor, sin dudarlo, luego lo tendré comunión completa con el Señor. El Señor se ofreció a sí mismo como sacrificio fragante para salvarnos. Pero ¿acaso no podemos ahora ofrecer este cuerpo humilde, este cuerpo pecaminoso como sacrificio a Dios? Si te entregas a Dios, tendrás completa comunión con el Señor. Después de ofrecer un sacrificio vivo en el altar del Señor, el Señor gobierna mi corazón. Después de ofrecer un sacrificio vivo en el altar del Señor, tendrás completa comunión con el Señor. En esta verdadera comunión, la verdad debe llegar a ser una sola. Si un amigo es sincero con otro amigo, pero el otro no lo es, ¿podría tener una comunión verdadera? El Señor nos preguntará, ¿eres fiel a mí como yo a ti? Morí por ti. Te ofrecí una ofrenda fragante como ofrenda por el pecado. ¿Tú qué haces por mí? Definitivamente Dios nos preguntará. Entonces, después de darlos todos al Señor, llegaré a conocer plenamente al Señor. Habrá una comunión perfecta con el Señor. ¿Podemos hacer eso? Tenemos que hacerlo. Tendremos que hacer esfuerzos para lograrlo. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo lo que hacemos debe convertirse en un sacrificio vivo. Una vida de obediencia continua todos los días en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, etc. Se convertirá en un sacrificio vivo y santo a Dios, en el que Dios se complace. Normalmente uno vive su vida como quiera sin pensarlo. Yo comencé a ir a la iglesia cuando estaba en la escuela secundaria, pero no iba a la iglesia para creer en Jesús. Era una fundación cristiana establecida por mi escuela secundaria. Entonces era obligatorio ir a la iglesia los domingos y aprender la Biblia. Y el domingo, cuando fui a la iglesia, el pastor anciano estaba vestido con una bata y decía: empecemos todos a adorar juntos. Los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Sí, en espíritu y en verdad. Así que normalmente uno vive como quiera, pero el domingo dice: oh, vamos a adorar hoy a Dios. Se lava limpiamente y se viste y va a la iglesia y dice: Señor, te ofrezco. Y ora y cantan himnos. ¿Eso lo convertiría en un sacrificio vivo? Es un sacrificio muerto. Ese culto no es un culto verdadero. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. ¿Qué es culto racional? En San Juan capítulo 4, versículo 24 pone: Dios es espíritu. Lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, no carne. Si Dios fuera carne, podría vivir como quiera. Aún así diría: Señor, humilde y piadosamente cantan con hermosa voz
Ahí Dios se agradaría si fuera carne Dios. Pero Dios no es carne, es espíritu. Él traspasa nuestros corazones. Él sabe todo sobre nuestra vida. Toda nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, apartado del mundo, para ser santo y agradable a Dios. De lo contrario, os convertiréis en sacerdotes desperdiciadores, sacerdotes que desperdiciáis mi nombre. Así como se decía, ofrecer a Dios un trazo de pan sucio y enfermo. ¿Y cómo puede no ser malo? No debemos despreciar a Dios. La gracia que se nos ha dado es tan grande y asombrosa. No debemos menospreciar a Dios, que nos hizo hijo suyo y está con nosotros mientras vivimos en la tierra y nos guía al cielo eterno. No debemos ignorarlo, no debemos olvidarlo. Nos estamos sometiendo a la misericordia de Dios. Esa es la vida cristiana. No importa cuánto obedezcamos al Señor y vivamos con rectitud, nunca podremos corresponder a su gracia. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 pone, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Incluso en el trabajo, como me pagan algo en el trabajo y vigilo a mi jefe y finjo que trabajo cuando él está allí, y si no está me pongo perezoso, vago. No debería hacer eso. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos en casa, en el trabajo, en la iglesia, no es para nosotros mismos, sino para Dios y su gloria. Y como para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, dice. ¿Quién da la recompensa por esa vida obediente? Incluso si la gente no lo recompensa, Dios lo da. Porque a Cristo el Señor servís. Toda nuestra vida debe ser una vida de servicio a Dios, a Cristo. Hace lo que quiera en la casa o vive como quiera en el trabajo según sus propios medios y va a la iglesia y dice, Señor, por favor, acéptame como un sacrificio vivo. Y Dios le dirá, sacerdotes malvados, traer ante mí algo cojo, ciego, enfermo, no lo traigas. Ahora, nosotros llegamos a una pregunta muy importante. Este es un asunto importante. Somos salvos, hijos de Dios, y nos vamos al cielo. Ya no somos del mundo, sino del Señor. ¿Qué tan asombroso es eso? ¿No? ¿Es verdad? Pero ¿por qué se pasa por alto? Se olvida. No debemos olvidarlo. Entonces, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, 23, dice así, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. El rey Saúl era orden de Dios que le decía que destruyera a todo Amalek. Lo que esto significa es que Amalek vino detrás de los israelitas cuando estaban cansados, débiles, después de vivir en el desierto durante 40 años, y saqueó y mató y atormentó a los israelitas. Así que no olviden lo que Amalek hizo a los israelitas, sino matarlo a todos. Mata a todas las ovejas y el ganado.
Y rey Saúl dijo, sí. Y fue. Pero salvó la vida de Agag, rey de Amalek. Y en cuanto a las ovejas y al ganado, los que no valían nada eran asesinados y los buenos quedaban. Y lo que le dijo a Samuel, he cumplido el mandamiento del Señor. Entonces Samuel le preguntó, ¿qué es entonces este ruido de las ovejas en mis oídos? Y del ruido de las ovejas, los bueyes que oigo. Saúl respondió, hemos guardado lo mejor de las ovejas de ganado para sacrificarlo al Señor Dios. Pero el resto lo hemos destruido por completo. En aquel tiempo Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que matar y ofrecer a Dios las ovejas. Que prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La obediencia es mejor que sacrificio. Es un culto racional, aceptado por Dios. En San Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, no hacéis lo que yo digo? Él dice con la boca, Señor. ¿Es así? La palabra Señor puede significar Rey o Señor. Después de que somos salvos, aquellos que han sido salvos verdaderamente pueden llamar al Señor, a Jesús el Señor. Tú eres el dueño de mi corazón, el Señor eterno. Él es el Rey eterno. Dice Señor, Señor con la boca, pero no obedece las palabras del Señor. ¿Por qué no hacéis lo que yo digo? Señor, entonces el verdadero Jesús debe convertirse en el dueño de mi corazón y mi vida. Con tu boca dice Señor, pero vives como quieras. Eso es menospreciar el nombre del Señor. Entonces en 2 Corintios capítulo 5 versículo 9, el apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. De hecho, el apóstol Pablo predicó el Evangelio durante toda su vida y se esforzó por agradar al Señor, ya que sea viva o muera. En Filipenses capítulo 1, versículo 20 pone, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero que solo Cristo sea honrado en mi cuerpo. Solo quiero que el nombre de Cristo sea exaltado. Por eso puedo vivir o morir. Esa es mi más sincera expectativa y esperanza, dice. Y el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué imitó el apóstol Pablo de Cristo? Imitó la obediencia y el sacrificio y la sujeción de Cristo hasta la muerte. Entonces en Gálatas capítulo 6, versículo 17 pone, de aquí en adelante nadie me excuse, me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué marca es? La marca de Jesús en mi cuerpo, huella de sufrimiento. Ahora, ¿cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida? El resto de mi vida. No podemos vivir como cristianos de nombre y de realidad, en lugar de solo de palabras. Incluso la palabra que se dice que han sido salvas vive una vida normal. Aún así, yo creo que haya ningún problema. Pero ¿qué tengo de especial? ¿Cree así? Lo que otros haga o diga
El Señor es quien me salvó. El Señor es quien conoce todo lo que yo hago. Y Él me recompensará según lo que yo he hecho. Debo vivir una vida que agrada al Señor según su voluntad. ¿Pero por qué miras a otras personas? En Hebreo capítulo 11, versículo 5 pone: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes del diluvio, Dios llevó vivo a Enoc, ¿no? Enoc caminó con Dios por fe. No vio la muerte. En el capítulo 5 de Génesis, Enoc caminó con Dios durante 300 años. Y luego Dios se lo llevó. Ya no estaba en el mundo porque fue llevado. Sin embargo, antes de ser llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Parece seguro que vivimos en una era en la que podemos encontrarnos vivos con el Señor sin morir, sin ver la muerte como Enoc. Porque toda la profecía dicha, escritas antes de la segunda venida del Señor, se han cumplido. Todas las señales ya están cumplidas. Ya no habrá más señales que tienen que cumplirse. Incluso si el Señor podría venir hoy, cuando el Señor venga, los que están muertos con la salvación resucitarán incorruptible, y los que estamos vivos seremos transformados de repente. Y nos encontraremos con el Señor en el aire como Enoc. Enoc, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros también debemos tener el testimonio de que agradamos a Dios mientras vivimos en esta tierra, antes de presentarnos ante el Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 10 pone: el apóstol Pablo dijo eso: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. No agradamos a los hombres, sino solo al Señor. Que vivamos o muramos, nosotros agradamos al Señor, no al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros pronto compadeceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Después de ser salvos, debemos ser juzgados por cómo vivimos con ese cuerpo. Por eso, tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio santo y vivo, agradable al Señor. Esto es el culto racional. El culto no debe ser el culto físico, tiene que ser culto racional. Hoy en día muchos cristianos creen que reunirse en la iglesia y seguir una ceremonia muy piadosa es un culto racional. No es así. Cuando nos reunimos en la iglesia, en mi opinión, podemos decir que nos reunimos para aprender la manera correcta de hacer el culto racional. O sea, reunirse es también culto racional, pero reunirse, cantar himno, orar, etc. no es culto. Sino todo lo que nosotros vivimos en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, toda nuestra vida, todo lo que vivimos para la voluntad y gloria de Dios es un sacrificio vivo y culto racional. Eso lo que le adoran en espíritu y en verdad. Significa que el Espíritu Santo es la verdad. Cuando el Espíritu Santo viene, nos guía a la verdad. Vivir según la palabra de Dios será el culto, adoración en espíritu y en verdad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, abrí el capítulo 12, ¿no? Como solo el hablado de la Biblia, leamos juntos el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice. ¿Qué significa? ¿Qué es este siglo? Esta es una generación malvada, adúltera y rebelde. Y ahora se está volviendo cada día más malvado. Vivimos en una época en la que aquellos que tratan de vivir una mejor vida cristiana, según la palabra de Dios, se vuelven tontos. Si vive en armonía con el mundo, parecerá una persona sabia y todo le irá bien. Pero no nos dejemos engañar. Por eso dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente mala a nuestro alrededor, gente con malas conductas. Si me acerco a estas personas, mi corazón limpio se ensucia, mis buenas obras se ensucian. Cuanto más vemos cosas así, más nos damos cuenta de que ya no somos del mundo. Pronto nos encontraremos con el Señor. Como el apóstol Pablo dijo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Por supuesto, ¿no? No es nada especial eso. Es la vida natural de un cristiano. Eso es. No os conforméis a este siglo. Esto significa que no debemos imitar a esta generación malvada y adúltera, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. Nuestros corazones deben ser cambiados a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. No puede hacerlo con las cosas viejas. Y por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Los cristianos ahora han sido convertidos en personas nuevas. Debemos vivir con ese corazón nuevo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. No podemos obedecer la palabra de Dios con las cosas viejas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No aprendemos a través de la palabra cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios capítulo 5:10 te pone, comprobando lo que es agradable al Señor. Discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y vivir una vida conforme a esa voluntad se convierte en un sacrificio vivo que ofrecemos con nuestros cuerpos. No podemos pensar en eso livianamente, ni pasarlo por alto. Eso es un asunto serio, muy serio, importante. Lo que los cristianos deben saber y hacer. Si el Señor viene hoy, todo lo que hayamos hecho mientras vivimos en esta tierra, después de ser salvo, tendrá que rendir cuentas ante el Señor. ¿Estará bien? En Filipenses capítulo 2, versículo 13 pone, porque Dios es el que en vosotros produce hacer querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está en nosotros y en los que hemos sido salvos. Dios quiere actuar en nosotros. Quiere ser mi amo y el amo de nuestras vidas. Porque es Dios quien obra tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. La voluntad agradable de Dios debe convertirse en el deseo de mi corazón. Mi deseo de toda mi vida es hacer la obra del Señor, agradar al Señor. Iré delante de ti en el día de la separación de este mundo. Entonces, mi Señor, haz lo que quieras, y sea que viva o muera, haz lo que desees. Si es voluntad del Señor, viviré, y si es su voluntad, moriré. Ya que vivamos o moramos, hazlo según la voluntad de Dios. Se dice que la riqueza ofrecida a Dios debe ser limpia y sin mancha. Toda nuestra vida es un sacrificio vivo.
Cada vida de obediencia es un sacrificio vivo ante Dios. Cada vida que vivimos. Entonces, como Enoc, cuando venga el Señor, debemos convertirnos en personas dignas de participar de esa gloria. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 pone: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, aprendiendo correctamente la palabra de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Debes convertirte en una persona que no tenga nada de qué avergonzarte ante Dios y ante los hombres también. Y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Debemos esforzarnos por vivir según la voluntad de Dios continuamente y de todo corazón delante de Dios todos los días. Eso no sucede automáticamente. Aunque hemos sido salvos, los deseos de la carne son aún más fuertes en nuestro corazón. Y se hace perezoso y odian obedecer la palabra de Dios. Y no le gusta porque hay sufrimiento y sacrificio para obedecer las palabras del Señor. Por eso quieren vivir como quieran según sus pensamientos. Como el apóstol Pablo, debemos golpear nuestra carne y hacerla obedecer a Dios. Con esa clase de mente debemos esforzarnos para recibir la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos discernir cuál es la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios y vivir el resto de nuestra vida de acuerdo con esa voluntad y convertirnos en sacerdote que verdaderamente ofrezca un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Los salvos son sacerdotes. La pregunta es que, ¿qué tipo de sacrificio ofrecemos? Debemos vivir adecuadamente como santos sacerdotes para que podamos presentarnos ante el Señor sin vergüenza, sin importar cuándo venga. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, Dios misericordioso, tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos lejos de ti, en medio de pecados. Cuando no te conocíamos, moriste en la cruz para nosotros. Te damos gracias por salvarnos y perdonarnos todos nuestros pecados con tu sangre preciosa gratuitamente. Y nuestro cuerpo y nuestra alma son comprados por el Señor. Sabemos que son tuyos. Por eso queremos vivir obedeciendo toda tu palabra para tu voluntad y tu gloria. Según como tu palabra, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable. La forma de nuestro ser y hablar y nuestro actuar sea solo para tu gloria y tu voluntad. Guíanos para que podamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.